Este tema para hablar de la diabetes, que hay que tomarlo en serio, aunque usted no lo crea. Y sabe que esta enfermedad tiene síntomas que advierten que usted puede estar sufriendo de diabetes o puede ser un paciente con diabetes ya en los próximos años. La doctora Iris Minerva nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, doctora. Hablamos de las advertencias de la diabetes. Nuestro cuerpo presenta algunas señales, ¿no? Es importante hablar de la diabetes porque es una enfermedad que hoy en día está cobrando vidas. La diabetes es una enfermedad silenciosa y ¿Es mortal, entonces? Sí, es una enfermedad mortal que ha sido catalogada como la peor de las enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Es catalogada así porque no presenta síntomas, y los síntomas que presentan generalmente son muy bizarros, son síntomas muy generales que al paciente no lo hacen consultar. Generalmente lo que hace que el paciente consulte es el dolor, el ayayay, ¿cierto? Y en la diabetes no se presenta eso. Es decir, la diabetes no duele. La diabetes no duele. Los síntomas que nos tienen que hacer consultar son, por ejemplo, la polidipsia, la polifagia y la poliuria. Las personas empiezan a sentir mucha sed, Bien. a sentir mucha hambre y a orinar mucho. Por ejemplo, las personas que durante toda la vida nunca han ido al baño y de un momento a otro empiezan a ir 2 y 3 veces en la noche al baño, eso es muy importante. Eso nos está hablando o nos está indicando de que tenemos que hacer exámenes para descartar un proceso de diabetes. Estamos hablando de 3 importantes señales que nos pueden advertir diabetes en nuestro cuerpo. Sí, y podemos sumar ahí el hecho de la pérdida de peso. Bien. Pacientes que sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, empiezan a perder en 2 meses de 5 a 10 kilos de peso. Esto ya nos hace pensar que el páncreas no está produciendo la adecuada cantidad de insulina y eso nos está generando este proceso de adelgazamiento. Bien, y también la abundante sed que uno tiene. Sí, uno de los síntomas es la sed. ¿Por qué? Porque cuando tenemos grandes niveles de azúcar dentro de nuestro organismo, el cuerpo lo que hace muy inteligentemente es tratar de eliminar esos niveles de azúcar por el riñón, orina más y eso produce más sed. Doctora Minerva, y el tema de, por ejemplo, me da sed, yo tomo agua y por un ciclo natural, ¿no es que tengo que ir a orinar? No, sí, obviamente cuando nosotros ingerimos líquidos, todos los líquidos que nosotros ingerimos tenemos que eliminarlos. La diferencia de este tipo de patologías es que el paciente orina más frecuentemente. Por ejemplo, okay. Si yo me tomo un litro de agua al día... ¿En lo normal cómo sería? En lo normal sería que si yo orino, puedo estar orinando 3 a 4 veces al día, eso depende del paciente. Perfecto. Pero este paciente con diabetes puede orinar perfectamente 10 veces al día. Los pacientes con diabetes llegan inclusive consultando doctores que estoy orinando mucho más de lo que orinaba anteriormente. Y eso fluctúa mucho de acuerdo al paciente. Entonces, lo que usted tiene que tener claro es cuántas veces orina a diario. Todos sabemos cuál es nuestro ritmo normal. Bien. Y si yo de un momento a otro empecé a orinar más, entonces esto ya nos tiene que llamar la atención. Si aparte de eso estoy viendo que tengo mucha hambre, todo el tiempo vivo con hambre y como y siento que no he comido, eso me tiene que hacer pensar. Y si estoy viendo que de un momento a otro empecé a perder peso, entonces vamos a ver cuántos kilos de peso perdió en 1 o 2 meses, porque es que una cosa es perder 1 kilo y otra cosa es perder 10 a 12 kilos en 2 meses. Doctora, la diabetes es una enfermedad hasta la muerte. Es una enfermedad, sí, es una enfermedad que mata, y es una enfermedad que mata lentamente, que quita la calidad de vida. Muchas veces encontramos que los pacientes dicen, ay, yo de algo me tengo que morir. El problema es que la diabetes no mata al paciente, sino que lo deja ciego, lo deja con una insuficiencia renal, pero vivo, lo deja con por ejemplo, una úlcera varicosa o con un pie diabético que nos puede llevar a una amputación y el paciente sigue vivo. Entonces, el problema de este tipo de enfermedades es que son enfermedades que son prevenibles, que el paciente puede prevenir por medio de su alimentación, que el paciente tiene que conocer para evitar llegar a estos instantes. Generalmente el paciente empieza a hacer cambios en su alimentación cuando la alteración está instaurada y eso es un problema de salud pública muy importante. Bien, ahora, ¿qué hacer con el tema de la diabetes? Se habla de la diabetes hereditaria, ¿hay tipos de diabetes? Sí, hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1. Pero todas complican la salud. Claro que sí. Sí, todas complican la salud. La diabetes tipo 1 es una diabetes que es adquirida, que es una insuficiencia a nivel pancreática desde que nacemos. Generalmente se detecta en los niños y es la menos común. Y la diabetes tipo 2 es la diabetes que se adquiere
por no tener un adecuado aporte nutricional durante mucho tiempo. Esta es la diabetes tipo 2, que inclusive ya hoy en día la estamos viendo en niños de 9 años. Antes se pensaba y se decía que la diabetes tipo 2 se presentaba después de los 40 años. Ya hoy en día, lamentablemente, por los hábitos alimenticios que estamos teniendo, estamos viendo ya diabetes tipo 2 en niños. ¿Cualquiera puede padecer diabetes, doctora, y sin importar la edad, el peso, la fisionomía? Sí, cualquiera puede presentar diabetes. Hay factores de riesgo muy importantes para la diabetes. Primero, tener un antecedente hereditario, que papá o mamá hayan presentado diabetes. El segundo factor de riesgo es el sedentarismo, el no hacer ejercicio. El tercer factor de riesgo es el sobrepeso. Es muy importante entender que el sobrepeso es una enfermedad y que hay que manejar este tipo de alteraciones para evitar abrir la puerta a enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que son enfermedades crónicas y que son prevenibles. Y el cuarto factor de riesgo es el consumo de sustancias que nos lesionen, como por ejemplo el alcohol y el cigarrillo. Perfecto, importantísima información que nos brinda la doctora Iris Minerva a esta hora de la mañana para que usted lo tome en cuenta, por supuesto, cuidando la salud. Usted también y nosotros. Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. A usted por su tiempo, muy amable. Gracias. Una pausa y ya volvemos con más.